Hablar de belleza, pero como que él terminó con eso, voy a asomar la toma y voy a decir que siempre pensé que la belleza es más importante que la inteligencia, porque para la belleza, para la inteligencia no hay espejo y todo el mundo está contento con la que tiene. Y fíjense que es tan genial así que esta señora ahora como que la moneda argentina se ha desvalorizado, ha cambiado a roca de los billetes de 100 pesos y ha puesto precisamente a la señora que empezó el deterioro de la moneda argentina. Bien, creo que tomar a Friedman en este momento que estamos viviendo, donde creo que hay una gran confusión en el mundo, creo que es importante. Y yo no me voy a referir a la parte económica. Primero quiero aclarar que yo no estuve en Chicago. No. Así que estuve en Texas. Y creo de verdad que Friedman, lo que quiero rescatar de Friedman son las ideas fundantes de la que considero que cambiaron la historia del mundo, donde después se pudieron discutir cosas como las que han discutido ellos, ¿no? que son valiosas, pero había que llegar a un estado de la sociedad que empieza, yo diría en gran medida en Inglaterra con la Revolución Gloriosa. Pero él lo que rescata, y yo lo rescato fundamentalmente, fue, y estaba consciente, porque como lo dijo bien Jorge, estaba contento de haberse tenido que ir del centro de la civilización occidental y caer en un lugar apartado, que era los Estados Unidos, que por suerte existieron para no ser nazis o comunistas. No. Entonces, y él rescata inicialmente el pensamiento de Jefferson, que lo dice en la Declaración de Independencia, que dice que rescata el derecho del hombre a la búsqueda de la felicidad. Entonces, porque Jefferson declara lo que son los derechos individuales, que quiero rescatar también, que no es lo mismo que los derechos humanos. Y los derechos individuales están el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la propia felicidad. Y este es un concepto ético fundamental, porque es el que advierte que el interés particular no es contrario al interés general. Si cada vez que hemos admitido que el interés particular es contrario al interés general, lo que tenemos es el interés particular de los que gobiernan y el poder político absoluto. Y esta es una cosa que Friedman rechaza a través de toda su obra, precisamente. Y en este sentido, creo que es esencial ese principio para darnos cuenta de que si no, tenemos al Estado. ¿Y el Estado quién es? Los gobernantes. Lo que pasa es que hemos hecho una transformación, si se quiere, de considerar a los universales como reales. Y si los universales son reales, los que los forman no tienen entidad, en otras palabras, no somos nadie. Cuando se habla del Estado como la virtud, todos los demás somos pecadores. Y esta es una de las falacias en las cuales él no cae, y por eso rescata la idea Friedman de que la aristocracia y el socialismo son la misma cosa. Parece mentira, ¿no es cierto? Pero él dice, a ver si lo tengo acá, dice,
los creyentes en la aristocracia y en el socialismo comparten una fe en el gobierno centralizado, en gobernar por mandato y no por corporación de voluntarios. Ambos terminan, si logran el poder, promoviendo el interés de su propia clase en nombre del bienestar general. Más claro, échenle agua. Lo hemos visto permanentemente. Y esto ya lo había dicho el señor Tocqueville, a quien Friedman también cita, ¿no? Y había dicho: socialismo y concentración de poder son frutos del mismo suelo. Entonces, Friedman mantiene este criterio y no solamente dice que la primera vez que se dio esta confluencia fue con Bismarck, que representaba a la clase alta europea, y precisamente empezó el sistema del welfare, al cual a él lo destaca como el fracaso total, ¿no? Y esto lo tendrían que aprender los europeos para poder entender que el problema que tienen es producto de su sistema y no lo quieren cambiar, ¿no? Porque, como dijo el The Economist recientemente, el problema de Europa es el sistema, y el que lo quiere cambiar pierde las elecciones, ¿no? Entonces Friedman está también de acuerdo con la idea de Jefferson y de Madison y demás, que las mayorías no tienen el derecho a violar los derechos de las minorías. Y este es otro principio fundamental que distingue a lo que los americanos llaman el rule of law, y que yo lamento que muchas veces no tengo una traducción, porque cuando la gente habla de Estado de Derecho, los europeos también tienen Estado de Derecho. El problema es cuál es el Estado de Derecho que cambió la historia del mundo, que se basó precisamente en estos dos principios, y conscientes de lo que él dijo, de la naturaleza humana, viene a crear un sistema con el gobierno limitado, porque precisamente porque el sistema liberal, que los americanos, como bien dijo él, le llaman conservador, está basado en el hombre como es, y no el hombre como debe ser, que es el hombre nuevo que quería ser Rousseau. Y por supuesto, para buscar hombres nuevos mataron a muchos hombres viejos, y siguen matando. En Cuba, sobre todo, miren lo que pasó recientemente. Entonces, y este concepto es muy fundamental porque él cita también a Adam Smith, pero no lo cita, no digo que no lo tome en cuenta también, pero lo toma en cuenta en términos políticos y éticos, porque la gente, creo que todo el mundo cree que Friedman lo único que habló fue de economía. No. Friedman, Adam Smith, había sido profesor de moral y tiene un libro sobre moral. Y esto es importante porque él rescata un pensamiento que en el fondo, creo que fuiste tú quien lo dijo, que es sumamente importante si la moral tiene que ver con la justicia. Y el que desarrolló este pensamiento fue Hume, y lo tomó después Hazlitt, y lo tomó después Friedman, sacándolo del pensamiento de Smith, de la importancia de los gobiernos para hacer la justicia. Justicia y moral son conceptos diferentes y muy importantes, y por eso es que, como tú también dijiste, en el caso de la justicia muchas veces el tema de la moral no tenía que pasar, porque si pasaba así, una regla general puede ser que perjudique a alguien que está en una situación, ¿no? Pero lo importante es que esa regla general beneficia al conjunto en el largo plazo, ¿no?
Y acá él toma, como digo, este pensamiento de Adam Smith, y después señala, señores, el welfare state es un fracaso, y pone como ejemplo, si lo quieren ver, Alemania del Este y Alemania del Oeste. ¿No? En el momento en que Alemania todavía no había entrado, porque gracias a los tanques Sherman habían dejado de ser fascistas. ¿No? Este fue el cambio, pero como que paulatinamente entraron en esto y ahora están en esta circunstancia de este sistema que Friedman lo descalifica totalmente, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque, como dijo muy bien, en la medida que aumenta el gasto público, disminuye la tasa de crecimiento. Y esto es lo que el señor Krugman no se ha enterado todavía, ¿no? ¿Sabe que ahora cuando le dieron el premio Nobel, yo dije que eran premios Nobel noveleros, ¿no? Entonces, y ahora, por ejemplo, está en contra de que se rebaje el gasto público, cuando el gasto público en Europa es lo que está. Lo que determinó, ¿saben cuánto es el gasto público? Mire, Europa, en el año 60, los países principales de Europa tenían un gasto público que era el 20% aproximadamente, crecían entre el 4 y el 5%. En la década del 2000, tiene un gasto público que ronda el 50% del Producto Bruto, y en el caso de Francia está en el 56% y dicen que Sarkozy era de derecha, ¿no? Sarkozy. Entonces, ¿qué pasó? El crecimiento de Europa prácticamente nulo. Entre el 2000 y el 2012 prácticamente nulo. Creo que crecieron durante algún tiempo un 1% más o menos por año, pero después, cuando vino la crisis, ahora todos los países europeos, salvo Alemania, la mayor parte de los países europeos tienen un Producto Bruto menor que el que tenían en el 2008. ¿No? Entonces, y después toma también otro caso que nos gustará o no nos gustará, pero que nos va a hacer entender también otra situación del mundo, que es el caso de Japón y la India. Dice, la dinastía Meiji eran aristócratas, pero hicieron un proyecto llamémosle capitalista. Entonces, ¿saben que yo me resisto a llamarle capitalista? Porque ese fue el nombre que le puso Marx para descalificarlo éticamente y decir que era la explotación del hombre por el hombre. Entonces, la India, por el contrario, era democrática, pero estaba influenciada por el pensamiento de los ingleses en ese momento, porque otra de las cosas que quiero rescatar acá es que los americanos no son lo que son, y esto lo dicen también porque son anglosajones, y no. Al principio, cuando llegaron, hicieron un montón de estupideces, y los anglosajones fueron de Inglaterra porque los ingleses en ese momento eran más estúpidos que ellos y no había libertad en Inglaterra, si no, no hubieran habido Estados Unidos. No. Entonces, y él dice, bueno, ¿y qué pasó? La dinastía Meiji proyectó a Japón mientras los indios se morían de hambre con este sistema, porque está en contra totalmente, lo dice, de la idea de la igualdad. Dice, hay tres clases de igualdad, ¿no? La igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. Cuando se pretende la igualdad de resultados,
los resultados totales lo único que hacen es caer. Creer que la producción va a seguir igual cuando se reparte es una idiotez, y esto lo dice Friedman claramente. No. Entonces, él ve claro el problema de lo que se llama el free market, ¿no? Pero que yo insisto que el free market existe como una consecuencia de los derechos individuales. Donde no hay derechos individuales, no hay free market. No. Entonces, la economía es una consecuencia del sistema ético-político. Y otra parte que se metió fue con la inflación, porque una de las cosas que defendió a muerte fue la propiedad privada. ¿Y saben lo que dijo de la inflación? Que la inflación era una violación de los derechos de propiedad, porque te sacaba la plata sin decirte por qué, ¿no? Ni darte ninguna explicación. Era un sistema totalmente arbitrario de sacarte la plata. Dice que eso violaba uno de los principios fundamentales de la, ¿cómo se llama?, de la Constitución americana, y en el caso argentino viola el artículo 17 que defiende la propiedad privada de la Constitución. Y la otra parte que llegó, que también estaba de acuerdo, es la necesidad de la libertad de comercio, ¿no? Y dijo que la restricción al comercio, o sea, el proteccionismo, es una violación del consumidor, porque al que se perjudica es al consumidor en todo, y esta es la idea, y esto lo desarrolla ampliamente. Pero fundamentalmente está también considerando el tema de que todo esto justifica supuestamente un gobierno más grande. Dice, cuanto más grande es el gobierno, más corrupción hay. Porque cuanto más el gobierno tiene que actuar, generalmente actúa más a favor de ellos que a favor de lo que dicen que van a actuar. Y lo hemos visto. La corrupción se incrementa, y esto también lo había dicho Talleyrand cuando dice, tales son los más fuertes los vicios del sistema que la virtud de los que lo practican, ¿no? Entonces, creo que estos son principios fundamentales que están en juego. Y una de las cosas que está, y que lo señaló Ricardo, que es el tema de los tipos de cambio fijo. Bueno, me llama la atención que casi todos los economistas famosos llegaron a la conclusión de que la creación del euro había sido un error porque los países tenían políticas monetarias y fiscales diferentes. Y ahora resulta que esos mismos están de acuerdo que hay que mantener el euro. Perdón, Armando Rivas dice que el euro hay que sacarlo porque Argentina ha sido un ejemplo para aprender qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Porque no hay error que no hayamos cometido acá últimamente. Y creo que frente a la revaluación de la moneda no hay otra forma de resolverlo que la devaluación. Ahora, que la devaluación crea problemas, también lo sabemos, pero uno no puede evitar los resultados de los errores que se cometieron, y ahora están empeñados en este tema los europeos, pero que no quieren cambiar el sistema que, como bien dice Friedman, que es lo que yo más rescato del pensamiento, no es el welfare state, es un sistema de bad fare, ¿no? Que no resuelve, sino que al contrario crea más problemas que lo que supuestamente pretende reconocer. Y en ese sentido creo que también hay que reconocer la diferencia entre la crisis americana y la crisis de los Estados Unidos. Y una de las cosas que él señaló y que está en Friedman, y que parece que Friedman se hizo keynesiano en ese momento, fue cuando dijo lo que tú dijiste,
que había, porque le echó toda la culpa de la crisis del 30